los invitamos a ingresar a una de las 7 maravillas culturales de la provincia de Córdoba, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, consagrada en el año 1784. En imagen podemos apreciar la sillería mandada a hacer por el obispo Fray José Antonio de San Alberto y terminada con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II en el año 1987. En imagen podemos apreciar la silla más importante, la cátedra, la sede del obispo, desde donde nuestro arzobispo da cátedra, es decir, enseña la doctrina de la Iglesia. Este mobiliario tan importante fue realizado por artesanos cordobeses de 2 siglos diferentes, aquellos del siglo XVIII y aquellos del siglo XX. Comúnmente se la denomina la sillería de los canónigos y es utilizada en las grandes celebraciones. Se ubica en el sector más importante de la iglesia, que es el presbiterio, y se ubica justamente detrás del altar principal. Detrás de este magnífico mobiliario podemos apreciar el retablo principal de la iglesia, consagrado a Nuestra Señora de la Asunción. La pintura en el centro nos muestra esta advocación de la Virgen, pero el trabajo artístico también se puede apreciar en los techos, en las bóvedas de la iglesia. Allí se ubica una de las pinturas más importantes, la Iglesia Triunfante, realizada por el pintor catamarqueño Emilio Carafa. Justamente en uno de sus rincones podemos apreciar el autorretrato del pintor y su esposa. Los rostros de los ángeles fueron inspirados en las mujeres de la familia Garzón, de la cual Emilio Carafa era pariente. El magnífico trabajo arquitectónico también puede apreciarse en su cúpula y en los retablos laterales, como el que vemos en imagen, dedicado al patrono de la ciudad de Córdoba, San Jerónimo, el histórico traductor de la Biblia. Pero allí mismo también se resguardan las reliquias de la beata Madre Tránsito Cabanillas. La cúpula nos muestra una pintura magnífica denominada La Gloria, un trabajo colaborativo del equipo de Emilio Carafa, pintores europeos y argentinos. En otro de los retablos laterales podemos apreciar la imagen de San Pedro, el primer papa de la iglesia, y a sus pies las reliquias de nuestro santo cordobés, el famoso cura Brochero. Justamente en este templo, el cura Brochero celebró su primera misa. Muy cerca de allí se ubica la capilla del Santísimo Sacramento. Podemos apreciar aquí un magnífico trabajo realizado en plata en el año 1804. Es el sector más íntimo del templo. Allí vemos la custodia que justamente contiene la imagen del Santísimo. La llama siempre encendida nos marca la presencia de Dios en el templo. Entre los retablos laterales se destaca aquel de la Santísima Trinidad, justamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podemos apreciar en la pintura realizada por Genaro Pérez, otro de los grandes pintores cordobeses. La decoración fue realizada entre los años 1912 y 1914. Fue dirigida por Emilio Carafa,
pero participaron Carlos Camilloni, Manuel Cardeñosa, Augusto Orlandi y otros destacados pintores de la época. En imagen vemos el retablo lateral del Buen Pastor. Las bóvedas de las naves laterales fueron pintadas por Carlos Camilloni, con motivos de ángeles y querubines. La capilla consagrada a Nuestra Señora de Nieva es otro de los lugares que no pueden dejar de visitarse en este templo. La imagen principal fue realizada en España y traída a Córdoba a fines del siglo XVIII. La imagen original se ubicaba en Segovia, en España. En los laterales podemos apreciar cuadros que relatan los milagros realizados por esta advocación de la Virgen. Justamente aquí en imagen vemos la aparición de la Virgen al pastor Pedro Amador luego de la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Y en imagen también vemos al obispo de Segovia desenterrando la imagen original de la Virgen por aquellos tiempos. Aquí también se ubica la pila bautismal, la misma donde fue bautizado el padre Ángel Rossi. Y en este sector también descansan los restos del beato Fray Mamerto Esquiú, que murió siendo obispo de Córdoba y es un destacado personaje de la historia nacional y religiosa de la Argentina. Las naves laterales fueron decoradas por Augusto Orlandi y Manuel Cardeñosa, pero también podemos apreciar el exquisito trabajo de diversos artesanos que fueron realizando molduras, decoraciones interiores y las esculturas que apreciamos en los laterales. La decoración interna fue restaurada hace pocos años. En imagen podemos apreciar la imagen de San Mateo, al cual podemos identificar por uno de sus atributos, el ángel que lo acompaña. San Marcos con el león, San Juan con el águila. Fue realizado en este caso por Emilio Carafa y se ubica en una de las pechinas que sostienen la cúpula. Podemos apreciar también la imagen del siglo XVIII de Nuestra Señora de la Asunción, la patrona del templo. La mayoría de las personas conoce esta iglesia como la catedral, pero su nombre es Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la misma que estamos viendo en imagen. Por encima de esta pintura apreciamos este vitral realizado en Alemania que representa la resurrección de Jesús. Y muy cerca de allí también se ubica la cripta de enterramiento de los obispos. Esta placa de mármol nos muestra el largo listado de obispos sepultados en este lugar. Recordemos que el obispado de Córdoba es el más antiguo de la Argentina, fundado en 1570. En imagen, la patrona de la Arquidiócesis de Córdoba y en este momento apreciamos la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia, la imagen traída por Jerónimo Luis de Cabrera en los momentos de fundación de la ciudad. Y finalmente llegamos al lugar más destacado de esta jornada, la sacristía, que resguarda las prendas litúrgicas que vestirá nuestro futuro arzobispo Ángel Rossi.
Este sitio resguarda también una importante colección de retratos de los diversos obispos de la diócesis desde 1570 hasta nuestros días. Y aquí también podemos apreciar un magnífico mobiliario que perteneciera a los jesuitas y que luego de la expulsión acontecida en 1767 terminó en nuestro templo catedralicio. La catedral comenzó a construirse en 1582 con materiales muy precarios, por eso no resistió al paso del tiempo y aquella que apreciamos en la actualidad es íntegra del siglo XVIII. La arquitectura exterior nos muestra un resultado ecléctico, donde podemos apreciar un portal de líneas clásicas, torres de estilo barroco mestizo. Como pueden ver en la imagen, en las esquinas de la torre se disponen ángeles músicos que presentan rasgos indígenas en sus rostros y faldones de plumas. El portal, a su vez, nos muestra una imagen del Cristo Redentor traído desde Francia en el año 1901. Fue realizado por la famosa fundición francesa Baldosne. Y en la torre del sur podemos apreciar un reloj inglés del siglo XX. La cúpula, a su vez, termina en una linterna o cimborrio que presenta un trabajo en hierro forjado donde se aprecia la Eucaristía. Fue terminada en 1752. Las torres hoy en día resguardan las campanas. 4 campanas históricas en la torre de la derecha, la del norte, y 4 campanas más nuevas que datan del año 2010. Las campanas históricas tienen nombres registrados por un jesuita, Pedro Grenon, en el siglo XX. Los nombres que él pudo recolectar designados a estas campanas eran la gorda, la flaca, la grande y la chica. ¿Cómo podemos identificarlas? Simplemente buscando esta referencia en la forma de las campanas. La mayoría son del siglo XVIII, pero también hay campanas del siglo XIX. La actual catedral fue terminada en el año 1784, gracias a la actuación de 2 jesuitas, Andrés Bianchi y Juan Primoli, que pudieron dar resolución a los problemas edilicios que presentaban los techos. Finalmente, gracias a su intervención, el templo no volvió a derrumbarse como sí había pasado en los siglos previos y perduró hasta nuestros días. Los gruesos muros de la iglesia están constituidos de cal y canto, es decir, piedra traída desde el río, el canto rodado, piedra de las sierras de Córdoba, la piedra sin labrar, ladrillos, todos unidos por una argamasa de cal y arena. La cúpula muestra a su vez un estilo barroco español, inspirado en varias catedrales medievales españolas. La cúpula fue realizada por un franciscano, Fray Vicente Muñoz, a mediados del siglo XVIII.
conjuntamente con las torres, son un muestrario del estilo barroco en Córdoba y en Argentina. Cabe destacar que la catedral es monumento histórico nacional desde el año 1941. Se ubica en el centro histórico de la ciudad de Córdoba y a muy pocas cuadras de un patrimonio de la humanidad, la manzana jesuítica. En esta misma zona podemos apreciar los templos de diversas congregaciones y órdenes religiosas que le dan este perfil a la ciudad tan característico, la Córdoba de las campanas. Al costado de la catedral se ubica un pasaje histórico, el pasaje Santa Catalina, que nos conduce hasta el templo del monasterio de clausura de Santa Catalina. Se solía decir que este pasaje en iglesia comienza y en iglesia termina. Antiguamente, este sector del pasaje Santa Catalina conformaba también el antiguo cementerio. Antes de la creación del cementerio San Jerónimo en 1843, los templos y sus alrededores eran utilizados para la sepultura de los vecinos y ciudadanos de Córdoba. Conjuntamente con el Cabildo, la iglesia catedral son de los más destacados edificios coloniales de la Argentina. En imagen podemos apreciar los techos de la iglesia a dos aguas que se elevan a unos 20 metros de altura. El atrio principal de la iglesia es donde se convocan los fieles y en imagen podemos apreciar que hay un reflejo del templo, de la fachada del templo, proyectado en el suelo, en el piso. Se denomina rebatido, es obra del arquitecto Miguel Ángel Roca y fue realizado a comienzos de la década de 1980. La Catedral de Córdoba resguarda también los restos de importantes personajes históricos de la ciudad y la provincia, como son el general José María Paz y su esposa Margarita Wild, el deán Funes, deán de la Catedral, y el gobernador Juan Bautista Bustos. Las rejas de ingreso presentan en su parte central las imágenes de San Pedro y San Pablo. Fueron realizadas en 1878 por el artesano Fidel Maza. En la galería cubierta también podemos apreciar las imágenes de los 4 evangelistas realizadas por la Fundición Baldosne de Francia. La iglesia tuvo diversas etapas constructivas. El primer templo, más pequeño que el actual, tenía solo una nave
con materiales precarios y lamentablemente sufrió el derrumbe de sus techos en el año 1677. Un segundo templo lo reemplazó, pero finalmente se derrumbaron nuevamente las bóvedas en la década de 1720. Por eso la actuación de los arquitectos jesuitas fue fundamental para poder resolver esta cuestión edilicia y legar el templo que vemos en la actualidad. Cuando se aproximaban los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, allá por 1910, el gobierno nacional destina partidas de dinero para restaurar y poner en valor los edificios históricos. Y así es como se convoca al pintor Emilio Carafa y su equipo para la decoración interna del templo. Los trabajos se vieron demorados, pero finalmente comenzaron en 1912. Y 2 años después, para la Navidad, justamente el día 24 de diciembre de 1914, se inauguraron. Los antiguos y austeros muros blancos dieron paso a una magnífica decoración de estilo neobarroco. Las torres se componen de 2 cuerpos o dados, donde podemos apreciar los vanos, donde se ubican las campanas, y las ornamentaciones barrocas que los acompañan. En imagen podemos apreciar abanicos de plumas, como pueden ver justamente en la parte superior de la imagen, que se transforman en las decoraciones de estos muros. Estos elementos son típicos del barroco mestizo, que lo diferencian del barroco europeo. Es decir, en el barroco mestizo vemos la influencia de los pueblos originarios. La cúpula presenta 4 torretas y una linterna superior o cimborrio. La cúpula se alza aproximadamente a unos 40 metros de altura. Pueden apreciar diversos elementos decorativos como pináculos, volutas y un anillo que rodea la linterna. Se denomina linterna a la parte superior porque justamente a través de sus ventanas se permitía el ingreso de la luz natural al templo y de esta manera se obtenía una muy buena iluminación. Hoy en día las antiguas ventanas de la cúpula y su linterna están cerradas, ya que en el siglo XX, con la disposición de la novedosa luz eléctrica para entonces, no era necesario mantener estas ventanas abiertas, sino que se podía iluminar internamente con este sistema de luz eléctrica. Por ello se cerraron las ventanas y el interior de la cúpula utilizó esos lugares para representar imágenes de santos y profetas. La catedral determina también el centro mismo de la ciudad, ya que junto a la plaza y el cabildo marcaban la parte central de la urbe desde los tiempos coloniales. En todas las ciudades latinoamericanas podemos apreciar una plaza central y cerca de ella, al frente, la sede del cabildo, símbolo del poder político del momento, y la iglesia matriz, símbolo del poder religioso. La plaza en aquellos tiempos era una plaza seca, sin forestación, y eso permitía tener una visión mucho más amplia del contexto, luciéndose el templo catedralicio.